Señor? ¿Cuántos pueden sentir a Dios? ¿Cuántos creen que Dios esté en este lugar? Amado, Dios quiere enseñarnos a nosotros que nosotros aprendamos que aunque no lo sintamos, Dios está. Hay momentos que nosotros acostumbramos a que tenemos que correr mucho, hablar mucha lengua para creer que Dios está. Y yo creo que Dios está porque Dios es omnisciente, omnipresente. Y si aquí hay viento y brisa y hay aliento, es porque Dios está. Diga conmigo: regresando al lugar que yo pertenezco. Dígale: regresando al lugar que yo pertenezco. Abrace la presencia del Señor. ¡Aleluya! Te adoramos, oh Levante su voz. Gloria a ti, Señor. te adoramos. Gracias, Jesús. Tú eres Alfa y la Omega. Santo. Te adoramos hoy, Señor. Tú eres digno de adorar. Y te damos gloria. Te adoramos hoy, Señor. Gloria al que vive por los siglos. Mire, hermano, que está a su lado. Dígale: la unción. Dígale: la unción no se finge. Dígale: la unción es genuina. Dios no tiene que tú hacer muchas cosas para que Él se mueva si se quiere mover contigo. Hay que aprender que cuando Dios se quiere mover, Dios se mueve. Si Dios no se quiere mover, Dios no se mueve. Hay veces que nosotros le decimos a la gente algo que tenemos algunas veces como predicadores. Algunas veces golpeamos a la gente, le decimos: sacúdense, hay gente que está muerto, levanten la mano para arriba. Pero yo he entendido algo, que la unción genuina es la unción de las Escrituras. Gloria a Jesús. Escuche esto. Dile, hermano, que está a su lado: lo que yo porto, lo porto. Dígale: es mío. Nadie puede quitarte lo que está en tus manos. Nadie puede robarte lo que ya Dios te dio. Dígale, hermano, que está a su lado: me encanta ser débil. Cuando yo era niño y en la escuela me daban a alguien más grande, yo tenía la percepción de que cuando yo iba a de mis hermanos más grandes, o iba de uno de los compañeros los cuales tenía en el mundo, yo entendía que ellos iban a pelear por mí. Cuando el grande me daba, tal vez yo me podía ir, aunque tuviera el valor para pelear con él, yo me iba. Pero cuando venía con alguien que me representaba, yo tenía el valor de pararme, porque yo entendía que ya yo no andaba solo. ¿Cuántos andan con Jesús aquí? Dígale: me van a devolver. ¿Cuál es el tema de esta actividad? ¿Cuál es el tema de la actividad? Lo que pasa es que no saben leer. ¿Cómo que dice? Libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Mi nombre es Julio Ramírez. Para mí es un honor estar aquí delante de todos estos ministros que hay aquí, hombres y mujeres de Dios. Dios me ha honrado
aquí con usted, ha sentido la presencia del Señor. Sé que hay gente que si le soltaran el micrófono, esto se hubiera prendido en fuego. Porque yo me recuerdo que cuando yo buscaba a Dios en este lugar, que yo veía gente predicando, yo quería tener la posición de predicar. Y estaba buscando a Dios como loco. Pero cuando yo veía a la gente predicando, de los mensajes que ellos daban, Dios me traía revelaciones. Y me despertaba y se me hacían panoramas en mi mente. Y yo decía, si me sueltan el micrófono. Pero algo que aprendí es que Dios tiene un tiempo señalado para todo. Diga conmigo, humillado bajo la poderosa mano del Señor. Y Él te va a exaltar cuando fuese el tiempo de Dios exaltarte. Pero cuando Dios te exalte, tú no vas a caminar como los humanos. Hubo un hombre que mientras le tiraban piedra, algo que me gustaba de este hombre era que lo estaban apedreando conmigo, lo estaban apedreando. Pero yo estaba analizando y pensando y decía, pero si lo estaban apedreando, ¿por qué este hombre en medio de la piedra no dijo, me están apedreando? Nunca mencionó que lo estaban apedreando y nunca miró al que le estaba tirando la piedra. Porque cuando tú sales de lo natural y entras al lugar que te pertenece, tú no ves la piedra, tú ves el que está sentado en el trono. Hay gente que no entienden por qué Dios los pone a sufrir. El sufrimiento, Dios me dijo los otros días, el sufrimiento es la paga de la obediencia. Cuando tú sufres aguantando en el evangelio, Dios te está diciendo, eres obediente. Los demonios odian a alguien que sufra pero se mantenga de pie. Por eso de mi corazón no puede salir odio, porque los demonios odian el amor. Y cuando tú amas, ellos te odian. Cuando tú perdonas, ellos te odian. Alguien diga gloria. Ya conmigo, volviendo al lugar. Mi esposa, esa mujer hermosa que Dios me dio, más linda que toda mujer que están aquí. Y perdóneme, pero esa es la más bella que hay aquí. 11 meses llorándole a Dios, diciéndole, tú me dijiste que ella era mi esposa. El hebreo sabe. Un día le dije, profeta, vamos de profeta a profeta para allá abajo a ver si Dios hace algo. Pero el diablo es experto en traer una palabra contraria cuando Dios habla. Dios me dijo, me recuerdo allá abajo, me dijo, vente de 21 días que te la voy a devolver. Pregúntale al hebreo. Le digo yo, hebreo, Dios me habló y me dijo que me encierre 21 días que me va a dar mi esposa. Y cuando Dios me dijo eso, vino la voz de Satanás y me dijo, por ella si tú te trancas. Parecía ser que era de Dios, pero no era de Dios. Diga conmigo, Dios tiene un solo diseño. Y me encanta algo de Dios, que Dios no habla por hablar. Usted y yo hablamos, pero cuando Dios hable, porque algo trae cuando Él habla. Génesis capítulo 1 verso 26 dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a vuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señorense de los peces del mar y de las aves del cielo y de la bestia y de toda la tierra y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Diga conmigo, imagen. Imagen. Diga conmigo, imagen. Imagen. Ay, Padre, siento los demonios turbados. Alguien le va a penetrar la palabra en su corazón. Dígale, hermano, que está a su lado, imagen. Dígale, imagen. Te van a devolver. Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios. Ellas son fieles y verdaderas. Por medio de ella que podemos conocerte, y por medio de ella, Dios mío, que podemos hablar de ti, Señor. El tema de esta noche es reforma. Diga conmigo, reforma. La palabra reforma tiene varios significados. Yo quiero tomar dos de ellos.
Número 1 es restaurar lo perdido. Diga conmigo, restaurar lo perdido. Número 2 es volver el diseño original. Diga conmigo, volver el diseño original. Quiero que usted le diga que tal, hermano que está a su lado, vamos a volver al diseño original. Amado, todos los que estamos acá, que hemos leído las escrituras, sabemos que el libro de Génesis es el principio de toda la escritura que nosotros hoy en día podemos leer. Sabemos lo que pasó en el principio, como Dios planta al hombre en un lugar que todos nosotros conocemos como el huerto de Edén. Sabemos que Dios planta al hombre allí. Cuando Dios planta al hombre, vemos como Dios le da ordenanza. Diga conmigo, ordenanza. Ha aprendido que Dios, cada vez que pone a un hombre en un lugar, Dios le da ordenanza. Dios no puede poner a alguien y plantarlo en un lugar si primero Dios no lo ordena. Diga conmigo, ordenanza. Amado, hay una cualidad que nosotros tenemos que Dios también tiene. Y es que Dios nos ha dado el poder de expresarnos como Dios se expresa. Los animales existen como nosotros y tienen el soplo de vida, pero no tienen algo que se llama alma. El alma es lo que hace al hombre pensar y reaccionar. El alma es lo que hace al hombre hablar. En el alma están las emociones de los hombres. Dios dijo una palabra a través de un hombre muy conocedor con una sabiduría impresionante. Y digo, aleluya, pero Dios puesto eternidad en el corazón del hombre. Salomón dijo esta palabra en el libro de Eclesiastés. ¿De qué estaba hablando Salomón? Salomón estaba hablando del pedazo de órgano que ustedes tienen ahí en el pecho que bombean sangre. No, él estaba hablando del alma, pero Dios puesto eternidad en el alma del hombre. Diga conmigo, tu alma es eterna. Si usted se fija algo en el vuelto, Dios le da parámetro al hombre, pero hubo algo que Dios no le dio parámetro. Diga conmigo, de todos árboles puede comer. Diga conmigo, de todos árboles puede comer. Pero un árbol que Dios le especificó al hombre y le digo, pero el día que comas de él, ciertamente, diga conmigo, morirás. Si habiendo árbol en específico que estaba en el medio del huerto, ¿por qué Dios le dice que no coma de un solo, pero no le prohíbe comer del otro? Y Dios me dijo, mira lo que te voy a enseñar. El primer árbol que el hombre comió, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando el hombre come, Dios dice una palabra allá en el cielo. De repente hay un panorama ahí en el huerto. Y cuando está el panorama, de repente hay algo que está aconteciendo y Dios desciende. Y Dios dice, Adán, Adán, ¿dónde está? ¿Será que Adán no estaba ahí? Nosotros estamos debajo de un techo y Dios nos está mirando. ¿Cuántos lo saben que sí? Dios nos está mirando. ¿Por qué Dios le dijo a Adán dónde está? Cuando Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde está? Le está diciendo, el Adán que yo porté y que yo le di mi imagen, ese Adán se salió de ella. Pero de repente, cuando entro al huerto y sigo analizando, me doy cuenta que allí en el huerto pasa algo. Y veo que Dios, cuando desciende, de repente está todo en el cielo. Dios está en el cielo. No sé con quién Dios hablaba. Según los estudiosos dice que Dios hablaba con las cortes celestiales. Yo no sé si hablaba con la corte. Yo lo que sé es que Dios dijo una palabra que me dio miedo. Y la palabra que Dios dijo fue, ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Ahora Dios menciona el árbol que Dios no mencionó. Y le dice, pero saquémoslo. Diga conmigo, saquémoslo. No vaya a ser que alargue su mano del árbol de la vida y vive eternamente. ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué Dios le dolió? ¿Y por qué Dios no quiso que el hombre siga viviendo eternamente? Yo le dije al Señor en una ocasión, Señor, ¿por qué tú permitiste la muerte del hombre? Y Dios me dijo, es necesario que el hombre muera, porque cuando el hombre muere puede toparse con la gloria. Diga, hermano, que está a su lado, divórciate. Que el que está casado no puede volver a casarse. Dígale, hermano, que está a su lado, divórciate. Que el que está casado no puede volver a casarte. Hay gente que quieren ver a Dios y quieren ser reformadores, pero no cualquiera puede reformar. El reformador tiene que cargar diseño. El reformador tiene que cargar imagen. Escuche esto con atención. Todo el que fue reformador tuvo valor para enfrentar la comunidad que quería reformar.
tienen valor porque quieren que les sigan abriendo puertas y tienen miedo a hablar lo que Dios quiere que hable. Hay gente que habla de emociones y vienen hablando y brincoteando, pero no les trae una revelación al pueblo para que cambie. No es lo mismo tener conocimiento que tener revelación. El conocimiento te hace entender. Amasada. Hay gente que está lleno de conocimiento. Por eso en aquellos tiempos cuando Jesús viene a reformar, diga conmigo, Jesús reformó. Cuando Jesús quiso traer la reforma, Jesús quiso devolver al hombre al principio donde el hombre estaba. Ahora bien, ¿cómo Jesús enseñó al hombre a devolverse? En aquellos tiempos todos sabemos que había muchos, aleluya, muchas doctrinas distorsionadas. Estaban los esenios, estaban los escribas, estaban los fariseos, estaban los saduceos. Habían 4 tipos de religiones. Todos parecían que hablaban de Dios, pero no todos conocían a Dios. Porque no es lo mismo hablar de alguien que tú no conoces y hablar de alguien que camina contigo. Y hay gente que están hablando de Dios en estos últimos días, pero Dios no sabe quiénes son ellos. Y Dios quiere que tú vuelvas al principio donde Dios te amulaza. Hay gente que Dios le hablaba en la madrugada. Hay gente que Dios está volviendo a buscar como buscaba a donde estaba, pero no están en la posición que Dios le puso. Avanzaba. Dios solamente tiene responsabilidad con alguien que sea responsable. Ay, Padre, para Dios poder tener responsabilidad contigo, tú tienes que tener responsabilidad con Dios. Diga conmigo, volviendo. Escucha esto. Cristo estuvo dispuesto a pelear en contra de todas las religiones que estaban en aquellos días. ¿Tú estás dispuesto a pelear con todas las doctrinas que hoy en día están? Hoy en día han traído una mentira a los altares disfrazados de una verdad. Dios quiere que el pueblo vuelva a conectarse con Él. La Biblia dice que el espíritu que Dios ha puesto sobre vosotros no anhela celosamente. Y hay gente que están tan alejados del Espíritu Santo que cuando el Espíritu está, ellos no lo pueden sentir. Solo que los otros días yo estaba con mi esposa en un campo llamado Aso. Me tocaba ministrar ese día. Y todo el que cogía la oportunidad quería sacudirse obligado y quería que la gente se sacude obligado. Hubo un predicador que cogió y comenzó, le pasan todo para que le presente el predicador, duró como media hora. Y decía, por este pueblo está muerto. Y yo por dentro de mí, pásame el micrófono. Que no le podemos entregar al predicador así, yo pásame el micrófono. No es que yo porto a Dios más que Él, es que yo conozco al Dios que yo cargo. Y la atmósfera puede estar como usted, aleluya. Cuando tú confías en el Dios que tú cargas, no te importa que la gente se quede sentado, porque yo sé el Dios que yo tengo. Cuando yo clamaba aquí en la madrugada, nadie me veía clamando y yo adoraba a Dios en el Espíritu. ¿Será que hay alguien que está muriendo? Siendo wicked, siendo limpanacayono, siendo siendo los sabules, yo siento los ángeles que caminan conmigo, siento el viento de Dios que se está metiendo, siento la brisa del Señor que se está metiendo, siento la brisa del amado que se está muriendo. Ay, Dios mío, alguien que adore a Dios, alguien que adore a Dios, alguien que adore a Dios con vida. Ahora, volver al diseño te toca algo que se llama sufrimiento. Pablo lo entendió. Y Pablo escribió en el libro de los Corintios, capítulo 8, verso 28 en adelante, dijo: al que ama a Dios, diga conmigo, al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo dice una palabra en el verso 29 y dice, aleluya, porque a los que conforme a su propósito son llamados. Dios conmigo, son llamados.
Porque a los que antes conoció también los predestinó. Diga conmigo, los predestinó. ¿Para qué los predestinó? ¿Para que se salven? No, para que fuese hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Cuando Adán pecó en el huerto, Adán perdió la imagen de Cristo y recuperó la imagen de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que se revela a una orden dada por Dios es hijo de Satanás y tiene la imagen de él. Por eso Dios no veía a Adán donde está. Estaba diciendo: tú no eres el hombre que yo planté aquí, tú no eres el hombre que yo dejé aquí. ¿Qué te pasa, Adán? Dígale, ¿qué te pasa, Adán? ¿Qué te pasa, Adán? Dígale, ¿qué te pasa, Adán? La imagen de Adán es la imagen de la rebelión y la desobediencia. Por eso Cristo vino como segundo Adán. ¿Sabe por qué? Porque Cristo entendió que parecerse a Dios es caminar como Él caminó. Pablo entendió que parecerse a Dios es andar como Él anduvo. Pero lamentablemente vivimos una generación donde todo el mundo simplemente quiere pararse en el púlpito, predicar bonito y tener un micrófono en la mano. Gente que cuando están en una campaña reprenden al diablo en lengua, pero cuando llegan a su casa son vencidos por él. Gente que prefieren que entre los 12 discípulos el único que camine con ellos al lado sea Pedro y no Judas. Pregúntame por qué. Porque Pedro es aquel que cuando te están apedreando saca la espada para cortarle la oreja del centurión. La gente le gusta que lo están defendiendo cuando Dios lo está procesando. Pero ¿saben? Hay que aprender a caminar con Judas. Como así, varón. Judas tenía al diablo y Cristo nunca le dijo: Pedro, Judas tiene al diablo, Juan, Judas tiene al diablo, Jacobo, Judas tiene al diablo. A ninguno le dijo que Judas tenía al diablo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo entendió, hebreo, que Judas era quien lo llevaba a la cruz, y el que muere en la cruz resucita como la masada. Hay gente que lo están persiguiendo, Bebo, pero no aguantan la presión de la persecución. Gente que lo... Ay. Voy a hablar algo serio. Dios me dijo: predica con el tema de cosechando lo que sembró. Hay gente que cuando lo están criticando, tú oyes que se sienten mal por la crítica. Pero ¿a cuánto tú has criticado, abusador? Lo que tú hiciste en secreto, el Padre te lo devolvió en público. Levanta sobre la barrera y adore a Dios. Por eso Cristo vino a enseñarle al hombre que portar la imagen de Dios es portar el sufrimiento en la carne. Por eso, cuando viene un proceso a tu vida, no te quejes por el proceso. Cada proceso que Dios permite en tu vida te está organizando y te está haciendo resistente para cuando llegue, aleluya, la guerra más fuerte. Porque hay gente que la lágrima que yo boté ayer hace que ellos se rían hoy. Porque el poco de conocimiento que Dios me ha dado y de revelación me da dio el momento donde yo decía: ya yo no puedo más. Pero me profetizaba y me decía: ¿qué te pasa? Se va a caerte, pero no se va a quedarte en el piso. La veces que yo lloraba, yo decía, el diablo ministrándome la mente y me decía: tú eres un fracasado, tú no sirves para nada, los uniste en el mundo, tampoco a ti, aquí nadie te mira, la gente te humilla. Y el diablo me decía: aleluya, mátate, suicídate aquí en el monte. Y cuando me metí en la carpa, de repente venía una voz dentro de mí que me decía: al que ama a Dios, todas las cosas de una amiga. Eso me hacía mantenerme de pie. Te voy a decir algo más fuerte: me han tirado con todo lo que han tenido,
Pero te voy a decir algo. Hay una palabra que se me dio y en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, dice que en el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué tú me estás diciendo? Que cuando Dios soltó una palabra sobre mí, mandó a Jesús que camine delante de mí. Por eso, si a Jesús no pudieron detenerlo, menos a mí pueden detenerme. Porque no soy yo que estoy caminando. Cuando las paredes se me meten en el medio, Jesús le dice: ¿qué te pasa? Muévete. Dile a alguien: muévete. Para cada guerra en tu vida te va a hacer adquirir la imagen de Cristo. Estos días pasó algo con los dos niños míos más pequeños. A uno de ellos me recuerdo que lo puse de castigo porque yo estaba bebiendo agua y él me dijo: dame un poco de agua, papá, para beber. Yo le doy el agua, él se bebe un trago y sale para afuera. Y cuando entra, yo noto que ya él no tiene el agua en la mano. Se llama Samuel. Y yo le digo: papi, ¿qué hiciste con el agua? ¿Te la bebiste? Y me dijo: sí, papi, me la bebí. Y yo le dije: tan rápido. Y me digo: sí, me la bebí. De repente yo salgo para afuera. Y cuando salgo para afuera veo el agua tirada en el piso. Y yo entro y digo: papi, ¿por qué me hablaste mentira? Botaste el agua. Y él me dijo: papi, porque no me gustaba, por eso la boté. Y yo le dije: vete a la habitación y levanta la mano y ponla para arriba. Se va para la habitación, levanta la mano, la tiene arriba. Cuando yo hago este gesto en él, viene la voz de Dios y me dice: ¿qué tú hiciste para tú enseñarle a obedecer? Y yo le dije a Dios: lo castigué. Y Dios me dijo: de la misma manera los castigo a ustedes para enseñarle a obedecer. ¿Sabe dónde Dios me llevó? El libro de Hebreos capítulo 5 verso 7 en adelante dice: y Cristo en los días de su carne rogó amargamente con lágrimas y clamor a aquel que le podía librar de la muerte. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. El verso 8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, diga conmigo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Diga conmigo: aprendió la obediencia. ¿Sabe cuál es la imagen de Cristo en la vida del hombre? La obediencia. Cuando tú obedeces, hebreo, hay temas. Ay, Dios mío, palabra. Cuando tú obedeces la palabra y tú caminas conforme a ella, en el mundo de los espíritus, cuando tú das un paso, el reino de los cielos va contigo. El diablo odia a alguien que camine con la imagen. La imagen es la obediencia. Por eso el que porta la imagen sufre, porque la imagen lo hace sufrir. Pregúntame por qué. Porque todo aquel que vive la imagen, la gente lo odia. Si a mí me aborrecieron, ¿cuánto más a vosotros? Si con la rama verde hicieron todas estas cosas, ¿cuánto más con la rama seca? Ven conmigo. Si yo estoy seco y me está seco a casama. Padre Dios mío, Padre Dios mío, siento a Dios. Padre Dios mío, siento a Dios. Siento a yo siento a Dios del cielo aquí. Hay gente que el diablo los está oprimiendo porque decidieron serle fiel a Dios por encima de todo. Gente que le dieron a Dios: si yo vuelvo a la droga, mátame. Gente que le dijeron a Dios: si vuelvo a consumir, mátame. Mujeres que le dijeron a Dios: si vuelvo a la prostitución, mátame. El peso de la obediencia me da tan culeva, chama. Yo me alegro. Mire, es el hermano mío, William Rodolfo. Le decía Angelia, cuando yo lo vi a él ahorita y vi a otro que anda por ahí. Ángel, ¿dónde está Ángel? Está aquí. Mi hermano tenía un punto de droga. Ángel, que está ahí, trabajaba con él en el punto. Escucha esto. Cuando yo vengo al evangelio, Dios me dice a mí: yo tengo una hermana que tiene ya como 14 horas, como 14 años del evangelio. Dios me dice: te traje, y te traje para romper cosas en tu casa y en tu familia.
Cuando Dios me dice esa palabra definitivamente, escuche algo. Hay palabras que en el mundo espiritual despiertan una persecución fuerte en tu vida. En Najayo Menor, yo preso por atraco. Un profeta de San Cristóbal me dio una palabra y me dijo: tendrá un ministerio que se llamará lluvia de fuego. Cuando ese hombre me dio esa palabra, yo no sé qué fue lo que pasó, pero de que ese hombre me dio esa palabra, yo me ponía malo todos los días. El pie se comenzó a hinchar. Y había un policía que le llamaban el gallo, un fuerte. Que ese policía, cada vez que me sacaban, que daban voltio a las puertas, le dicen voltio. Le daban voltio a las puertas, muchos golpes para que me vayan a sacar. Cuando ese policía veía que era yo, ay mi madre. Ese policía me agarró una vez con un bate, con un palo que tenía de guayaba. Y me dijo: ¿tú te quieres fugar? Y me dio con ese palo. Me llevaban al hospital y nunca me encontraban nada. Yo no entendía por qué tanta persecución. Pero cuando Dios me trajo, que me dé esta palabra y me dice: te traje porque voy a libertar tu casa y tu familia. Amado, yo me metí a 3 días de ayuno. Y 3 días de ayuno mío eran un mediodía de otra gente. Pregúntame por qué. Y Dios me dijo un día, yo le dije: Señor, yo quiero ser 40 días. Dios me dijo: 3 días tuyos son 40 de otro también. Pregúntame por qué. Porque tenía el peso de mi familia sobre mí. Cada vez que me metía en 3 días de ayuno, Dios me mostraba a mi familia, me mostraba a mi hermano, me mostraba a las sobrinas mías, me mostraba a mi familia. Y yo peleaba por ellos. Yo no sabía lo que Dios estaba haciendo. Y veía a los militares, policías, todos metidos en negro persiguiéndome. Cuando yo me metí en ayuno, y yo pensaba que era por mí. Y un día Dios me dijo: lo que pasa es que la responsabilidad de tu casa ahora cayó sobre ti. Y cuando Dios me dijo eso, que yo me encerraba, mira, amado, para yo ser 3 días de ayuno, yo tuve que intentarle 9 veces. Un día estaba a punto de hacer los 3 días. Y cuando dieron aleluya a las 3 de la tarde, tuvo que entregar, porque era un peso muy fuerte. Y me recuerdo que 2 compañeros míos que me enseñó a buscar a Dios, y un evangelista que le llaman Elvin, ¿sabe qué me dijeron ellos? Si yo me meto en un ayuno, hasta que yo no los entregue, yo no los rompo. Y se burlaban de mí y me decían que yo era un cobarde. Y yo callado, amado, pero con esa guerra, que cuando me metía hasta medio día de ayuno, sentía que el estómago se me estaba rompiendo. Porque hay ayuno, amado, que cuando tú lo haces, despiertan en el mundo espiritual una garra fuerte. Aquí hay gente que está ayunando por su casa. Salim Manacaya. Y Satanás lo está golpeando. Ese dolor en el estómago no es por cualquier cosa, es para que lo ayude. Abasama. Esa pereza de madrugada no es por cualquier cosa, es para que lo interceda. ¿Dónde están los indicadores aquí? Abasama. El diablo no va a matar tu casa, el diablo no va a matar tu familia. Yo siento el viento que está entrando. Aquí hay gente que está peleando por su casa. Tus ayunos no son de balde, tus oraciones no son de balde. Mira mi oración contestada a su nombre. Cuando mi hermano me dijo que quería a Cristo, eso me dio durísimo. Porque yo verlo a él diciendo que quería a Dios, un hombre que consiguió tanto dinero y aún la cárcel vendiendo droga y estando posicionado, y ese hombre decía: yo no quiero mujeres, ya yo no voy a vender droga. Tenía una agencia de envío de dinero y quitar la agencia de envío y meterse con Dios. Cuando él me dijo eso, amado, y gente me decía: ¿tú crees que es cristiano de verdad? Le digo: claro que es cristiano de verdad, porque solo yo y él sabíamos lo que él hablaba conmigo. Y yo sabía que él había dejado todo porque amaba a Dios. Pero ¿sabes cómo yo me lo gané a él? Fue sin cansarme, reclamando como yo, con el diseño de Jesús y con el poder que se nos ha dado en el mundo los espíritus. Yo comenzaba a proclamar y le decía: sal de esa cárcel, sal de esa cárcel. Pero yo no estaba hablando de cárcel física. Yo decía: sal de esa cárcel. Y lo reclamaba y lo llamaba por su nombre y le decía: Gillian, sal. Y le decía: huevo, sana, mi hermano, reclamándolo. Y hoy él está aquí no porque yo comí arroz con habichuelas, porque el diseño que tengo me hizo grande. Te voy a decir algo: tú portas demasiado a Dios. ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que tú estás aquí por cualquier cosa? ¿Qué te pasa a ti?
El diablo sabe que tú no eres cualquier gente. ¿Por qué te ataca a ti? ¿Por qué tú tienes tanta familia a ti te ataca? ¿Por qué? Porque lo que tú portas, el diablo no odia. Ya no vamos, ya no vamos. Mire, le voy a decir algo. Diga conmigo multiplicación. ¿Saben qué Dios me dijo una vez? Yo le dije, Señor, ¿y por qué tú no me has dado lo que tú me has prometido? Me dijiste que levantará paralítico, que resucitará muerto, que hará esto, que hará esto. Y comencé a reclamar a Dios. Y Dios me dijo algo, y Dios me dijo, donde quiera que tú prediques, allí tú te multipliques. Y yo dije, ¿cómo así? Y Dios me dijo, porque donde tú predicas, allí yo dejo 2 rodillas paradas orando por ti. ¿Y sabes qué Dios me dijo? Cuando me llevó el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Queremos pedir como conviene. Cuando usted le venga un nombre de alguien a la mente, clame por ese nombre. Porque el Espíritu que está dentro de ti, por el diseño que está dentro de ti, cuando una gente está en peligro, Él te toma a ti, clama a través de ti por esa gente. Abashama. Usted no se ha dado cuenta que hay guerras que alguna vez usted pasa y pasa esa guerra. Otros no pueden pasar ni tú la pasas. No fue simplemente porque tú fuiste fuerte. Es que el día que llegó la debilidad, habían 200 rodillas orando por ti y diciéndole a Dios, no se puede descarrilar, y diciendo, fortalece a tu sierva. Mientras más tú multipliques, más Dios te expande, más poder Dios te da. Por eso Gigi Ávila tenía una gente que oraban por él mientras él estaba predicando. Aquí hay gente que no sabe que ellos están en el monte, pero ella estará reclamando por ellos. El atalaya de tu casa eres tú, el atalaya de tu barrio eres tú. No te duele, no quiera, es que te hago en la cara. Párate de rodillas, comienza a vaciarse y dile, diablo, suéltalo. Suelta el campo del barrio.